Nosotros solemos arrancar la semana los martes aquí en 8 Magazine hablando de psicología. Hoy también lo vamos a hacer, pero todavía no hemos puesto nombre a la sección y cada semana es un poco más difícil porque ampliamos también los temas de los que hablamos. Habitualmente hablamos de psicología, de educación, también de sociología, de comportamientos, de emociones. Hoy a todos esos ingredientes sumamos la lingüística y también la filosofía. ¿Qué les parece? Bueno, el artífice de este espacio todavía sin nombre es Fernando Pérez del Río, que nos acompaña cada semana. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Hoy vamos a hablar de libros, ahí podemos resumirlo todo, ¿no? No de literatura, más de filosofía en realidad, y para eso nos hemos traído un especialista en libros, que es el librero de cabecera de este programa, el de Fernando también, el de un montón de gente, que es Álvaro Manso, a quien todos ustedes conocen, porque siempre que hablamos de libro pues le consultamos a él. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Fernando, cuéntanos qué va a pasar en esta sección hoy. Bueno, vamos a dedicar a presentar libros de filosofía y sociología. Hoy toca lingüística, de Álvaro, y vamos a tratar filosofía. Creo que hay que dejar un espacio a la filosofía. Hay autores que están muy de moda y uno de ellos es el que traemos hoy. Pero sobre todo, perdona Fernando, lo que queremos es ver que la filosofía que se hace en la actualidad es muy interesante, que reflexionar sobre los temas que estamos viviendo es muy importante y que está directamente relacionado con otros temas que abordamos. Por ejemplo, la semana pasada en este mismo espacio hablábamos del incremento de las operaciones estéticas a raíz de los selfies de Instagram, del postureo en general en las redes. Y el autor del que nos va a hablar hoy Fernando, del que trae un libro, es un filósofo que reflexiona mucho sobre esta tendencia al narcisismo que tiene la sociedad y particularmente la generación más joven, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es un reto y hay que agradecerlo, la filosofía de divulgación. Es decir, la filosofía yo creo que durante siglos se ha hecho muy académica, muy compleja de leer. Hay libros muy y hay algunos autores pues que han sabido. Sabater, después de Sabater, quiero decir que ha habido algunos. Hay algún otro que hablaremos otro día, y por ejemplo este es yo creo que es un autor asequible, sencillo, un libro corto. Asequible excepto por el nombre, se llama Byung-Chul. Eso es un desafío. Byung-Chul Han, que es un desafío para la presentadora. Sí, yo no sé cómo. Sí. Han, le podemos llamar Han, Chul Han. Bueno. Es un filósofo surcoreano que reflexiona sobre tendencias muy actuales. ¿Dónde vamos a poner el foco nosotros, Fernando? Sí, yo creo que hay un movimiento histórico difícil de explicar, que es el paso de los libros que hablamos de libros, vamos a citar otros libros de 1984, Un mundo feliz, esta época de control social. Del Gran Hermano. Del Gran Hermano, que todo lo controla. Del Gran Hermano, el de la tele no, el primero. Claro, el de la tele es otro. Entonces, a un cambio muy grande, que ya lo que es no hay metarrelatos, como decíamos, que lo expliquen todo, y pasamos a la microfísica del control, de que uno se controla a sí mismo, y tiene mucho que ver las redes sociales, que es la exhibición de uno mismo, que todos nos desnuda, la gente se desnuda en internet y no hace falta alguien que te controle, nos controlamos entre nosotros, ¿no? Y este cambio es muy importante. Tú has explicado en alguna ocasión también en este espacio. Lo describe este autor, que es la autoexplotación, es la sociedad del rendimiento, que a otros autores no es el único que habla de esto. Baudrillard lo habla muy bien, un sociólogo francés, que es en este cambio todo tiene que ver con uno mismo, entonces necesito más cosas para rendir más, entonces como es una especie de cortocircuito la exigencia. Incluso las enfermedades mentales tienen que ver pues, con esto, con el burnout, con el quemarse, con la depresión, con el cansancio, porque los síntomas, la enfermedad mental, según sea la época, cambia. Esto que es una construcción social. Otro día hablaremos de esto, pero sí que hay modificaciones. Entonces los síntomas y la enfermedad es distinta en esta época. Y hay autores que son más agudos y lo saben enfocar. Has traído un libro de este autor, ahora nos vamos a detener, pero Álvaro, hablábamos de la filosofía
Claro, es que hablar de filosofía así, con letras grandes, asusta un poco, pero Fernando se refería a la divulgación que se ha hecho en la filosofía. Personalmente yo lo que creo es que se comunica mejor ahora la filosofía, que como nos la han contado por lo menos en nuestra generación, aunque vosotros sois un poco más mayores, pero bueno, no sé, me refiero al EGB, al bachillerato, ¿no? La forma en la que se ha comunicado la filosofía, yo no sé si ha sido muy divulgativa. Seguramente la lingüística de la que nos vas a hablar tú tiene mucho que ver en eso, y particularmente Tom Wolfe, ¿o no? Tom Wolfe, que es como, digamos, el padre del nuevo periodismo, ¿no? Por eso traerlo. En realidad hablábamos un poco, cuando enfocamos la idea de sección, ¿verdad?, del ensayo, yo creo que entra esa idea, ¿no?, de que ha habido un cambio, hay un cambio reciente, digamos, pero bueno, ya lleva un tiempo, en la manera de acceder a este tipo de temas. Yo creo que el ensayo ha cogido una parte importante de los lectores se dedican a leer ensayo y no necesariamente literatura como novela, quiero decir, porque también hay una parte de literatura aquí, esta manera de contar la filosofía o de contar el periodismo o de contar la evolución. Sí, pero no estamos hablando de ficción, esa es la diferencia, ¿no? Eso es, ¿no? Y hay una manera de acercar esos temas, ¿no? Y yo creo que los profesores universitarios han decidido, por fin, acercar eso fuera del círculo universitario. Me parece importantísimo eso, ¿no? Algunos. No todos, pero algunos. Es que tiene su explicación, porque quizá a los profesores también les puntúa publicar en determinadas revistas, y la divulgación no puntúa tanto para los méritos. No sé, esto no lo sabe la gente, pero bueno. Es decir, escribir un libro a mí no me puntúa en la universidad, casi nada. Un libro que puede estar 4 años. Pero una investigación. Ah, eso sí, si claro, la publicas en una revista muy exquisita que cumple unos requisitos, sí, pero la divulgación no. Como pero tal. igual puede ser muy lucrativa, ¿eh? Eso es otra cosa. Claro, Sí. no, mira, en el mundo anglosajón yo creo que sí que está muy bien visto, hombre, que los profesores universitarios divulguen su ciencia, etcétera. Mientras creo que en nuestro mundo está peor visto, quiero decir, incluso desde el punto de vista del círculo universitario. Sí. Es decir, como no, se está rebajando a otro nivel, ¿no?, de alguna manera. Y no, yo creo que no es así, yo creo que es muy necesario. Yo creo que es hacer partícipe del mundo universitario a gente que no realmente no es especialista en un tema. Claro, yo estoy de acuerdo, porque es que el libro en España y otros países así parecidos, salvando los anglosajones, es un libro sesudo, muy complejo. Esto es lo universitario, ¿no? Que bueno, para leerlo. Pero los libros de éxito al final son los anglosajones. O sea, te guste o no, o sea, son sencillos, 2 o 3 ideas, bien explicadas, bien desarrolladas. Claro, esta cultura yo creo que, bueno, aquí un poco sí que ha llegado, ¿no? Un poco sí, ¿no? Que hablaremos de estos libros también en educación, ha habido algún bestseller de otra forma. Pero son libros muy diferentes. Bueno, esta es la idea de este tiempo que hemos abierto hoy, y en ese marco, en este contexto que habéis expuesto, queremos hacer 2 propuestas, 2 libros concretos. Fernando, nos traes un libro de este autor coreano al que vamos a llamar Han, para resumir. Sí. Bueno, La vida de Han, a mí, bueno, es un libro que recomiendo. Recomiendo encarecidamente, porque es un libro... Psicopolítica, un hombre apasionante. Este hombre, voy a contar algo de su vida, que nada más no cuenta mucho su vida, pero sabemos que estudió metalurgia, se fue por ciencias, estaba mejor visto en su familia, y llega un momento, tiene una especie de crisis porque le estalla unas cosas químicas en su casa y dice que no tiene sentido su vida. Entonces, que le gusta la literatura y la filosofía, y más o menos que se escapa de Corea del Sur. Se escapa mientras sus padres, y empieza a estudiar filosofía en Alemania sin saber alemán a los 26 años. Que sí, hay que hacer el esfuerzo tú imagínate que te vas a Corea a estudiar filosofía en coreano a los 26, que ya tiene su edad, ¿eh? Y bueno, dice que en alguna entrevista cuenta que iba una página al día. Estudió filosofía, hizo una tesis sobre Martin Heidegger, que tiene su mérito, y bueno, es profesor en la Escuela de Artes, y edita 16 libros, ha escrito estos, pero yo creo que son muy recomendables porque, como él, yo creo que ha captado bien el hombre actual, que estamos cansados, estresados, no tenemos tiempo, entonces edita libros finos, de divulgación. Como acabamos de decir, es listo, los venden, bueno, es un bestseller, este libro, sí, es un bestseller, el Chulhan. Luego estaba pensando que en la portada de este libro es un control de realización de una televisión, vamos a hablar luego de periodismo, y
Estaba pensando en lo importante que es el canal, en este caso el formato, ¿no? Para a la hora de sentarte a leer filosofía que sea un formato manejable. Claro. Un día tenemos que hablar, Fernando, de la concentración, de la pérdida de capacidad de concentración y de lo que vamos acortando en los mensajes, particularmente escritos. ¿Eso lo notas tú en los libros, Álvaro? De hecho, yo creo que el mundo editorial ha decidido reducir en todo, ¿no? Incluido la literatura, el tamaño. Es decir, probablemente muchas cosas por nuestra capacidad de concentración, por el tiempo dedicado. Sí. Nuestro tiempo de ocio está muy repartido y tenemos... Por el y espacio eso, que nos rodea. Efectivamente. Y eso yo creo que marca, y podíamos verlo, Sí. el tipo de libros que se están editando. O sea, yo creo que es así. A raíz del 2000, cuando empiezan las nuevas tecnologías, una de las variables que sí que correlaciona en jóvenes y tal, es que más problemas en la concentración. Y una de las hipótesis es las nuevas tecnologías, es decir, mensajes cortos, están menos acostumbrados, no es que el cerebro, a leer la editorial de un periódico, por ejemplo, ¿no? Cosas más largas. Y los pocos estudios que hemos hecho, porque no son muchos, la verdad, aquí, que la gente que abusaba de Internet correlacionaba mucho con la pérdida de concentración. Había una correlación muy fuerte, ¿sabes? Vamos a hablar del libro que has traído tú, Álvaro. Se llama El reino de las palabras. Lo firma Tom Wolfe, que es un gran periodista y un gran escritor también. Era, que murió recientemente. Pero es un referente todavía. Pero es un referente del nuevo periodismo, ¿no? De esa manera diferente de enfocar la noticia, en la que el periodista se mete ahí en medio, que provoca. Yo creo que este es un periodista, él era Truman Capote, Mailer, toda esta gente eran personajes que provocaban cuando hacían una entrevista, que provocan. Yo creo que también el ensayo debe provocar. A mí en ese sentido me parece interesante. Quiero decir que no solo debes poner una idea en concreto, sino que debe hacernos... A mí este libro me ha hecho buscar quién era Chomsky exactamente, qué decía de la lingüística, por qué para él es un personaje, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es lo bueno del ensayo, ¿no? Que de alguna manera ocurra eso, ¿no? Y para mí este libro se ha convertido en un testamento, porque es el último libro de Tom Wolfe. Pero yo creo que es un reflejo de su manera de ver. Hace una comparación en principio entre Darwin y Wallace, es decir, enfrenta a dos contrarios, pero luego enfrenta a Chomsky y a su contrario, y lo que trata es un poco de descubrir cuáles son las ideas o cuál es nuestra evolución respecto al lenguaje, que es un tema no resuelto, por cierto. De hecho, Chomsky defendía que el lenguaje es algo propio del sapiens y que no necesariamente tendría que haber evolucionado desde el canto de los pájaros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pongámonos a trazo grueso, he dicho más o menos esto, ¿no? Y luego hay otra gente que defiende que no, que hay una evolución, ¿no? De hecho se demuestra antropológicamente que existe una evolución. Pero bueno, yo creo que sobre todo nos mete en un tema que es complejo y sin embargo nos arrastra, yo creo que apasionadamente, que eso es lo que creo que está muy bien, ¿no? Que nos lleven en un tema que tal vez no controlemos, no conozcamos, pero que nos podamos interesar en él. Y es un poco lo que ocurre en este libro. Qué interesante. Antes de despedirnos, en un minuto, me gustaría relacionar el libro de Han con la sesión pasada, con el narcisismo, con hacia dónde está yendo la sociedad, porque es un filósofo que reflexiona sobre los movimientos sociales de la actualidad. En este mismo momento está permanentemente revisando sus teorías, ¿no, Fernando? Sí, y también no solamente la sociedad del rendimiento, el ideal, sino el fracaso también, que yo creo que ahí afina bastante bien, ¿no? Es decir, la gran diferencia es que cuando hace otras décadas uno fracasaba, pues se unían sindicatos, etcétera, etcétera, se unía con las demás personas. Es decir, la causa era más o menos externa a él. Pero en la sociedad del rendimiento, la nuestra, uno cuando fracasa se culpa a sí mismo. Entonces, que ahora tenemos una epidemia de depresión. ¿Cuánta gente? Yo no conozco a nadie que no conozca a alguien que tiene depresión y esté medicado, etc. Es decir, la persona que fracasa se culpa a sí mismo, se aísla, se separa del colchón de los demás, y eso también es muy importante. Tanto la exigencia positiva de venderse en las redes, de la imagen, del selfie, de modificar, optimizar su cuerpo, etcétera, etcétera, que al final todas estas cosas tienen que ver con el yo. Y también el fracaso, por el otro lado, ¿no? El aislarse y el sentirse responsable cuando uno fracasa.
Vaya, pues con ese tema para reflexionar nos vamos a quedar. Muchas gracias a los dos. Fernando, te esperamos el próximo martes. Álvaro, te veremos pronto, ya sabes que siempre que quieras. Y ahora quedaros porque vamos a repasar la actualidad del día. Lo hacemos en formato express, también versión reducida, un poco en la línea de lo que estábamos hablando. Un resumen de las noticias de la jornada en 2 minutos.